Capítulo 1. Introducción a la fotogrametría. Hola, bienvenidos a este nuevo video del máster en fotogrametría y representación 3D. En esta ocasión vamos a hablar de fotografía digital y veremos algunos conceptos fundamentales para optimizar nuestras imágenes. Vamos a aprender qué es una imagen digital, qué es la apertura del diafragma y por qué afecta a las imágenes. También veremos qué es la distancia focal de la cámara y por qué es fundamental. Hablaremos un poco sobre lo que es una imagen raster y finalmente, trataremos de comprender la importancia de la resolución del píxel, lo que en inglés se denomina GSD o Ground Sample Distance. Bueno, en primer lugar tendríamos que saber que existen dos tipos fundamentales de sensores para captar la información fotográfica a través de las cámaras digitales. Tenemos sensores del tipo CCD y sensores del tipo CMOS. En la práctica, cualquiera de los dos sensores es válido para hacer fotogrametría, no habría ninguna diferencia importante. Donde sí va a existir una diferencia es en el formato en el que tomemos las fotografías. Cada cámara tiene un formato máximo u optimizado. A pesar de que podemos modificarlo y hacer selecciones, por ejemplo, en un formato de 4/3 muchas veces también nos deja disparar en un formato de 16/9, pero estaríamos recortando una parte de la imagen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una cámara es configurarla y elegir que el formato de la imagen sea el máximo posible. Lo más habitual suele ser seleccionar el formato 4/3 en horizontal y, de esa manera, sacaremos nuestras fotos en horizontal y en formato 4/3. Además, utilizaremos imágenes en formato JPG. Ya sabemos que habitualmente, cuando tenemos una cámara, podemos seleccionar la calidad que queremos para las imágenes. La máxima calidad suele ser normalmente el formato RAW, que es un formato sin compresión y que exige posteriormente realizar un revelado y convertir esas imágenes a formato JPG para poder tratarlas en el software de fotogrametría. Otra opción suele ser disparar en formato TIFF, pero son imágenes que también ocupan mucho espacio. Entonces, mi consejo es que, como vamos a trabajar con muchísimas imágenes, a veces 200, 300, 400, 500 o incluso más fotografías, si tenemos que tratar cada una de ellas individualmente, perderemos muchísimo tiempo y, además, realizaremos un trabajo adicional que no aportará un valor añadido importante. Por ello, la recomendación es tomar las fotos siempre en formato JPG de máxima calidad, para no perder información o perder la mínima posible. Ya sabemos que el formato JPG es un formato de compresión de imagen donde reducimos el tamaño del archivo mediante agrupación de píxeles. Sin embargo, es un formato poco destructivo si lo utilizamos con una calidad alta. Por tanto, el formato JPG nos va a proporcionar una calidad más que suficiente para poder realizar nuestros modelos. Entonces, rápidamente vamos a resumirlo. Se recomienda que la foto sea en formato 4/3 o en el formato máximo de la cámara y en JPG de alta calidad. Si quieren, pueden localizar alguna cámara que tengan en casa o incluso utilizar la cámara de su celular. Así podrán ver qué opciones de formato tiene. Probablemente, si el teléfono no es de alta gama, las opciones serán más reducidas, pero funcionará perfectamente como ejemplo. Por tanto, no deben preocuparse porque, aunque no tengamos una cámara profesional, podemos realizar las prácticas con un celular. Aquí también les compartiremos todas las imágenes que usamos para realizar las prácticas, pero además pueden generar sus propios modelos utilizando fotografías tomadas con su celular para comprobar qué resultados pueden llegar a obtener. Otro aspecto fundamental para hacer fotogrametría es que debemos tomar las fotos siempre con la misma distancia focal. La letra F de distancia focal nos indica la distancia en milímetros existente entre la entrada del objetivo y el plano imagen, es decir, el sensor de nuestra cámara. Por tanto, lo que no debemos cambiar es el zoom de la cámara. Ya sabemos que existen cámaras que tienen un factor de zoom, es decir, un objetivo con el cual podemos acercar o alejar objetos. Sin embargo, nos interesa tomar todas las fotos siempre en la misma posición de zoom. Si empezamos a mezclar imágenes con diferentes distancias focales, vamos a confundir el programa y aparecerán errores, porque uno de los parámetros que se resuelven durante los cálculos es precisamente la distancia focal y los parámetros de distorsión asociados a ella. Entonces, si nosotros la variamos, estamos modificando un parámetro que debería mantenerse fijo. Así que debemos tener muy clara esta regla. Es muy importante utilizar siempre la misma distancia focal. Si la cámara que tenemos es una cámara SLR o DSLR, de las que tienen zoom variable, no hay problema, pero una forma correcta de tomar las fotografías es utilizarlas siempre en la posición de arranque. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando arrancamos la cámara, por ejemplo en un objetivo 35 a 120 milímetros, lo normal es que comience en la posición de 35 milímetros. Entonces, tomaremos todas las fotografías en esa posición, sin modificarla.
Todas las fotos deben tomarse siempre con la misma posición de distancia focal y la misma posición de zoom. En el dron que les coloqué en la parte izquierda, que sería un Phantom 4, tenemos además la ventaja de que la cámara suele ser de focal fija, por lo que no existe la posibilidad de modificar la focal y esa fuente de error desaparece. Son cámaras de focal fija, lo que significa que la distancia focal es permanente y lo único que varía es el enfoque. Ahora vamos a hablar un poco de la apertura del diafragma. Si no sabes cómo funciona una cámara de fotos, lo que tenemos que hacer es imaginarnos una ventana. Podemos tener una ventana grande o una ventana pequeña y, lógicamente, cuando tenemos una ventana grande y la abrimos, entra muchísima luz. Por el contrario, si tenemos una ventana pequeña, entrará mucha menos luz. Lo que podemos observar en la imagen de la izquierda es una gran apertura del diafragma. El diafragma sería el orificio que se abre cuando pulsamos el disparador de la cámara. En el ejemplo de la izquierda vemos cómo se abre un círculo muy grande, permitiendo la entrada de mucha luz. Con una apertura media entra menos luz y con una apertura pequeña entra muy poca luz, porque estamos dejando pasar la luz a través de un orificio muy reducido. Esto nos lleva directamente al concepto de utilización del trípode. Cuando tomamos fotografías con una apertura pequeña, en fotogrametría terrestre será conveniente utilizar un trípode porque, al entrar muy poca luz, necesitaremos compensarlo aumentando el tiempo de exposición. Podemos pensar que, si tenemos la cámara en la mano y utilizamos una apertura pequeña, tendremos que dejar abierta la ventana durante más tiempo para que entre suficiente luz. Como entra poca luz, necesitaremos aumentar el tiempo de exposición y eso puede provocar movimiento en la imagen. Aquí es donde el trípode resulta fundamental, ya que evita que la fotografía salga movida. Si la cámara se mueve, muchos elementos aparecerán desenfocados y los objetos movidos o desenfocados no son adecuados para generar modelos 3D de calidad. Ahora bien, en esta imagen lo que quiero representar es que, si nosotros tenemos una fotografía con un nivel de luz ideal y correcto, en la parte superior aparece representada la apertura del diafragma mediante la letra F, que en este caso va desde 2.8 hasta 16. El valor 2.8 corresponde a una apertura muy grande del diafragma, mientras que el valor 16 corresponde a una apertura muy pequeña. En la parte inferior aparecen unos círculos donde representamos la velocidad o el tiempo durante el cual esa ventana permanecerá abierta. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda tenemos un 500avo de segundo y, en la parte derecha, un 15avo de segundo. Ahora sí podemos apreciar claramente la diferencia entre ambos tiempos de exposición. Recordemos que todo esto se realiza para conseguir el mismo nivel de iluminación. Debemos pensar que, en el primer caso, cuando tenemos una apertura de diafragma de 2.8, equivalente a una ventana muy grande, no hace falta dejarla abierta mucho tiempo para que entre suficiente luz, porque el orificio es enorme. Por ello basta con una velocidad de un 500avo de segundo. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, donde tenemos una apertura de diafragma de 16, el orificio es muy pequeño y entra muy poca luz a través del sistema óptico. En consecuencia, tendremos que aumentar el tiempo de exposición hasta aproximadamente un 15avo de segundo. Entre estos dos extremos encontramos todos los demás casos que podemos observar en la imagen. Finalmente, recordemos la regla general. Cuanto menor sea la apertura del diafragma, mayor deberá ser el tiempo de exposición. GeoStudio. Recuerda que el número al final de cada video te indica el orden para ver el curso completo.